Estaba yo el otro día pensando en cuál sería la próxima historia que contara, cuando recordé la historia de cierto jinete que luchó contra todas las criaturas del mundo en busca de su venganza, y volvería a revivir esta historia, aunque esto conllevara peleas con enemigos gigantes, monstruosos jefes que se abalanzan sobre el protagonista, y por fin ver la venganza ser tomada con la espada del jinete. Y con mucha emoción y sentimentalismo, ambos volvemos a ver al poderoso jinete cabalgar sobre la tierra, llevando justicia y castigo con una resolución inquebrantable. Este fue el primer videojuego que fui a comprar a la tienda lleno de ilusión, y a través de los años lo he jugado incontables veces. Siempre por una razón u otra se me borraba la partida y volví a jugarlo con la misma ilusión que el primer momento que tuve mi primer consola en la mano, y me adentré en una historia emocionante. Así que empecemos de una vez con una de mis obras favoritas, pues yo soy Ren y bienvenidos a mi madriguera. Esto es Darksiders. Todo empieza en el cielo. La gente empezaba a voltear al cielo para ver cómo cae una lluvia de estrellas. Eran ángeles y demonios peleando, y el apocalipsis llegando a la tierra. Mientras que los demonios se dedicaban a asesinar a los humanos, los ángeles trataban de exterminar a los demonios, causando un desastre y destrucción a su paso. Y en la mitad de este caos llega él. El sonido de un cuerno anuncia la llegada de la guerra. Y con su espada se abrió paso cortando a sus enemigos hasta que el sonido del cuerno le ha despojado de parte de sus poderes. Con dudas en su mente, siguió avanzando, perdió parte de sus poderes por el camino hasta encontrar a Abaddon, el arcángel que luchaba y dirigía al ejército de los ángeles. Consternado por el resultado de la pelea, junto a él se encontraba Uriel, su fiel comandante, y en mitad de la contienda llega el jinete para sorpresa del arcángel. El séptimo sello no se rompió. En mitad de su sorpresa, el ángel es asesinado por el demonio Straga. Por todos los cielos, ¿qué has hecho? Contesté al llamado. Siendo él el siguiente objetivo del jinete. A punto de asesinar al demonio, el sonido del cuerno debilita al jinete hasta el punto que levantar su espada es un sobreesfuerzo. Aprovechando esta situación, el demonio asesina al jinete. Entonces el jinete es juzgado frente al consejo, quien le aclara la ley que una vez rotos los 7 sellos, 4 jinetes cabalgarán para eliminar todo sobre la tierra, ya sean hijos del hombre, señores del cielo o la escoria del infierno. Pero los sellos siguen intactos y acusa al jinete de haber iniciado el apocalipsis. El jinete se defiende de estas acusaciones, alegando que fue convocado, que en mitad del caos Abaddon sabía algo, así que pide que lo envíen de regreso para castigar a los responsables, y de mala gana el consejo acepta enviarlo de regreso, pero lo mantendrán vigilado, y como carcelero tiene al vigilante, un espectro que sirve al consejo para mantener un ojo sobre él. Le entregan su espada, la Devoracaos, y lo envían de regreso a la tierra. Resulta que el jinete lleva un siglo encerrado, suficiente para que todo en la tierra se haya extinguido, y con la espada en mano se abre paso hasta encontrar al demonio Vulgrim. ¡Qué sutil! Casi ni me entero de tu llegada. Vulgrim. Un demonio comerciante que le intercambia almas por información. Para encontrar la fuente de poder del destructor debe dirigirse hacia la torre, aunque ni él conoce el camino, pero conoce a alguien que sí. Debe reunir almas para alimentar su hambre, y él a cambio alimentará nuestra curiosidad, dándole a cambio un cuerno que levanta esas enormes puertas de piedra que son seres antiguos. Vulgrim lo dirige hacia la prisión de Samael, que una vez estuvo a la par con el príncipe oscuro, y le asegura que no es un amigo del destructor, y con el gigante de piedra dejándolo pasar, el jinete se abre paso hasta la prisión. Drumhain ul Stragadur. Nom Straga sin duda. Después de vencer al general fantasma, el jinete abre la prisión liberando al demonio. Samael queda un poco indignado con la actitud del jinete, decide ayudarlo por sus propias razones, pero primero tendrá que traerle los corazones de 4 guardianes que custodian al destructor. El primero es Tiamat en la catedral del crepúsculo, y para llegar a ella, Samael le da al jinete el vuelo de las sombras. Destruyen a todos los demonios que se ponen en su camino y alcanza el techo del edificio, donde se impulsa para robar la montura de un ángel. Encima de esta águila, el jinete se dirige hacia la catedral, mientras es atacado por los ángeles, por demonios y por la propia Tiamat, y una vez en la catedral tendrá que navegar entre los muros de este castillo para abrirse paso hasta la cima donde se encuentra Tiamat. Un conflicto es inevitable entre el jinete y la gigante vampiro. La lucha es feroz, pero al final le corta las alas y reclama el corazón del guardián, y ahora para volver con Samael requiere la ayuda de un pequeño conocido. El demonio Vulgrim le concede acceso a los túneles
de serpiente, unos caminos ocultos que le permiten viajar más rápido por toda la tierra desolada, y vuelve con el demonio Samael. Una vez entregado el corazón, Samael le indica su siguiente objetivo, la doliente, pero primero tendrá que encargarse de una molestia, Ulsein, pero con la fuerza actual del jinete no será suficiente, así que lo ayuda a soltar un poco las cadenas que tiene el vigilante sobre él y despierta así su forma del caos, y con este nuevo poder se dirige a ver al martillo negro. Una vez llegado al vado del yunque, se encuentra con un martillo gigante y aunque lo intenta, el jinete es incapaz de levantarlo hasta que recibe una amenaza de un visitante. ¿Piensas volver a usar tus manos? No deberías tocar lo que no te pertenece. Ulthain. Me conoces, pero yo no te conozco. El propio Ulthain le dice que no es bienvenido, y cuando el jinete dice que viene por el martillo negro, Ulthain solo se burla y lo invita a seguir intentando, y ahí es cuando el jinete se da cuenta de que Ulthain es el martillo negro. Así empieza un conflicto entre estos dos gigantes. Hace milenios que no me alcanzaban. Pero la pequeña escaramuza es detenida por Uriel, quien viene a reclamar justicia por la muerte de Abaddon. Pero a Ulthain le molesta la interrupción por parte de los ángeles, así que mientras avanzan, Ulthain y Guerra empiezan una pequeña competencia para ver quién derriba más palomas, hasta que finalmente llegan a un campo abierto donde Uriel y Guerra se enfrentan en una feroz batalla. Pero el ángel no es rival para el jinete y son los ángeles quienes tienen que llevársela una vez derrotada. El gigante se ve impresionado por la victoria del jinete, pero aún no confía en él, así que le da por su lado y lo ayuda a llegar hasta la guarida de la doliente, que es ese bicho gigante que lanza rayos láser, y luego de deambular por toda esta zona, se encuentra con una herramienta muy útil, un guante que causa terremotos y sirve para destruir los cristales que obstruyen el paso del jinete, y con guante en mano se dirige hacia el nido de la doliente. Cuando llega finalmente, se enfrenta al segundo de los gigantes en una lucha feroz, donde el jinete sale ganando. Con el corazón de la doliente en mano, vuelve una vez más con el demonio Samael, pero antes hace una pequeña parada en la forja de Ulthain, preguntando sobre su implicación en este desastre. ¿Por qué vive entre tumbas? Pero el forjador evita la pregunta y le da un pequeño regalo, una delicada pieza de ingeniería, una pistola que le pertenecía a uno de sus hermanos. Lucha. Es que soy de los que se asustan con la muerte, muchacho. El jinete le entrega el corazón al demonio, preguntando por el ángel Uriel y su relación con Abaddon. La guardia infernal es la más fiel orden de ángeles, y entre los más fieles estaba Uriel, quien se decía tener una relación un poco menos que profesional con su señor. Y con esto, Samael le habla sobre su siguiente objetivo, un gusano gigante que habita las tierras de ceniza. Para llegar a él, le otorgan los conocimientos sobre la cronosfera y la habilidad para manipular el tiempo. Enfrentando hordas interminables de demonios, el jinete finalmente llega a la guarida del desierto, donde elimina a sus habitantes, terminando en una arena donde los demonios disfrutan ver pelear a aquellos que capturan, y entre los contrincantes se encuentra un viejo conocido, su caballo Ruina, quien luego de una feroz lucha reconoce al jinete, y ahora ambos viajan juntos para enfrentarse al guardián, y con arma en mano y montado sobre su caballo empieza la lucha contra Stygia. La lucha es larga, pero el gusano finalmente cae a manos del jinete, reclamando su corazón, y cuando se la entrega al demonio, este le indica su último objetivo, Silitha, la reina de las arañas. Una coleccionista de historias, y gracias a Ruina es que es capaz de llegar a sus dominios. Es atrapado nada más llegar, y una vez dentro, se libera para dar caza a la reina de las arañas, destruyendo a 4 de sus hijas más fuertes gracias a la ayuda de un artefacto que encuentra en estas ruinas. Finalmente, el jinete llega donde Silitha, descubriendo que los guardianes no protegían la torre, trataban de evitar el regreso de Samael, pero eso al jinete no le importa, así que empieza una lucha feroz donde el jinete reclama el corazón del último de los guardianes, entregándoselo finalmente a Samael, que aunque podría asesinar al jinete en ese momento, decide no hacerlo porque él tiene un código y él respeta sus tratos. Además, respeta el viaje de venganza que hace el jinete. Una vez en la torre, el jinete se encuentra con Azrael, el ángel de la muerte, quien pide la ayuda del jinete para cerrar el pozo de las almas, de donde el destructor saca su poder, y si lo ayuda, promete llevarlo con el demonio de la torre, Straga. El jinete viaja por toda la torre, cerrando el acceso del pozo de las almas, liberando al ángel de su prisión, y una vez libre, este abre un camino para que el jinete se enfrente una vez más al demonio Straga.
La lucha es feroz, pero finalmente el demonio Estraga cae ante la espada del jinete. Con su muerte, la torre empieza a caer, pero es el ángel de la muerte quien abre un pasaje para escapar y empieza a contar la historia de Abaddon, que regresó luego de su muerte y lo llevó al árbol del conocimiento, el primer don divino que se creía destruido, pero ahora Guerra podrá usarlo para descubrir más sobre el destructor, pero primero deberá enfrentar su oscuridad. Con la victoria, el paso al árbol le es permitido. En el árbol tiene visiones del pasado, del futuro y de cómo acabará todo. Fue engañado para dar paso al fin del mundo, pero al final falló. Así que le dio una última oferta: servir al cielo o gobernar en el infierno. Y con una lección tomada, se convirtió en el destructor. Con su ejército asaltará las puertas blancas del cielo y la guardia infernal tratará de detenerlo, pero fallará. El consejo planeó engañar al jinete desde el principio para obligarlo a trabajar por venganza. Y al final será traicionado. Cuando regresa con el jinete, le habla sobre sus visiones, que Abaddon es el destructor, que él guarda al último de los sellos y que en sus visiones vio una espada que destruyó los sellos, la espada del Armagedón, que es capaz de herir al destructor. Pero Azrael le informa que esa espada fue destruida. Entonces el jinete le dice que se forjará de nuevo. Me temo que la espada se ha perdido. Se hará de nuevo. Debe recolectar los pedazos de la espada en el reino de las sombras y viajar con Ulthuan para que Ulthuan forje la espada de nuevo y entonces quizá pueda ayudarlo una última vez. En su viaje se encuentra con Uriel, quien invoca el Nex Sacramentum, el juramento de muerte, donde pelearán hasta que uno caiga en las manos del otro. Y aunque la lucha es difícil, el ángel cae ante la espada del jinete, pero una vez vencido, el jinete se aleja. El vigilante le exige que acabe de una vez con ella, pero el jinete se niega ya que el Nex Sacramentum es de él y el vigilante no puede interferir. Y antes de irse, el jinete le cuenta que Abaddon es el destructor y le recuerda que el juramento no acaba hasta que uno caiga ante las manos del otro. Una vez recolectadas todas las piezas de la espada, el jinete viaja con Ulthuan para que forje la espada del Armagedón. La guardia infernal ataca al destructor y el jinete se dirige para pedir un último favor al ángel de la muerte. Ángel de la muerte, ayúdame por última vez. Llegando al campo de batalla para su pelea con el destructor, quien le ofrece el mismo trato que le ofrecieron a él: servir al cielo o gobernar en el infierno. Y el jinete elige lo que una vez un cobarde no eligió. Elijo lo que una vez un cobarde no eligió. La pelea entre el jinete y el destructor es bestial, pero al final el jinete sale victorioso, solo para liberar al ángel de su forma infernal. Ahora pelean una vez más el arcángel y el jinete, pero No voy a matarte porque sea mi deber. el resultado no es diferente. Uriel. Aunque Abaddon le pide ayuda a Uriel, esta Recoge lo lo que condena has por sembrado, traidor. traidor. Y la vida del arcángel termina a manos del jinete de la guerra. Con su muerte, el arcángel suelta el último de los sellos, pero antes de que el jinete lo tome, el vigilante lo detiene. El vigilante le revela que el consejo sabía que si lo enviaban a él, mataría a todos los involucrados para limpiar su preciado honor, y ahora con todos los involucrados muertos, no pueden soltarlo. El jinete solo ríe ante la declaración del vigilante, y en ese momento, Uriel reclama la vida del jinete por el Nex Sacramentum, y luego ataca para destruir el último de los sellos. Y cuando el vigilante está a punto de eliminar a Uriel, el jinete se vuelve a levantar una vez más. El vigilante acaba con la vida. El jinete acaba con la vida del vigilante. Entonces Uriel reclama que él sabía que lo traicionaría, por eso la perdonó, pero eso es incorrecto. Él no quería que el último honor del cielo cayera con su campeón, y con esto todas las deudas están saldadas. En el futuro el deber llamará a Uriel a levantar su espada contra el jinete, y cuando eso ocurra no dudará. Y ahora le pregunta, ¿qué hará? ¿Enfrentará a la Ciudad Blanca, al consejo, a todo el mundo solo? Y él responde, no, solo no. Te buscaremos. La Ciudad Blanca de seguro. El consejo. Y habrá otros. ¿Prefieres hacer la guerra solo? No. Solo no. Y esta historia se acaba. Esta es una de mis historias favoritas, no solo porque es una historia épica, también porque es el primer juego que compré, así que he visto y rejugado la misma aventura varias veces a lo largo de los años, y puedo decir que la historia, aunque interesante, pudo haber sido mejor. Las peleas con los jefes son repite el mismo combo o aprieta el mismo botón para matar a tu enemigo. Tampoco hay motivos para estar variando de arma, no puedes enlazar los combos y su componente RPG sobraba. En conclusión, Darksiders es una historia simple pero llamativa.
narrativa. Y si hay personajes que pudieron hacer más que quedarse viendo a que Guerra lo resuelva todo, pero también narra el viaje de Guerra, quien vivió por su honor como guerrero, moviendo montañas para cumplir sus objetivos, pero también es una persona que puede hacer vínculos con su compañero Ruina, ayudar a corregir el error de Ulthane, comprendió la lealtad de Uriel, hizo de su enemigo un aliado pactando con Samael y finalmente se libró de las cadenas que lo contenían. Para concluir, Darksiders es un juego con una historia simple de venganza que se va complicando mientras más vas descubriendo, pero en su jugabilidad se ve limitado con sus mecánicas a peleas repetitivas y simples, con un componente RPG innecesario, su sistema de pelea simple y el que le faltó desarrollo para la cantidad de armas que ofrecían. Eso es todo. Se cuidan. Bye.